Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Bueno, está la situación de los yungas. Continuamos con este tema. Bueno, sigue la detención del compañero César Apaza. Y bueno, hay bastante problemática alrededor de esto, pero es importante que hay nuevos sectores o sectores que nuevamente están reiterando la exigencia de libertad. Y bueno, sobre esto José Luis nos va a comentar un poco más. Sí, nuevamente y muchas gracias, de verdad. Yo estoy muy contento, muy emocionado, también muy resfriado, ciertamente, pero muy contento porque el viernes 28 acabamos de presentar este libro sobre César Apaza en Chulumani. Y ha sido un acto realmente muy grato, personalmente, emocionalmente y políticamente también. Y es eso lo que quisiera ahora brevemente resaltar. Un primer aspecto es que no es común, en Bolivia al menos, diríamos, encuentro, ensamble, complementación entre un trabajo académico, como se supone que es un libro, y el sentir de las comunidades, de los dirigentes, de los líderes, de los jóvenes. Y esto fue algo muy lindo en Chulumani. Este libro, reitero, acerca de César Apaza, lo presentamos en Chulumani. Es decir, hacemos la primera presentación en Chulumani, que es la federación a la que pertenece César Apaza. Él es de Ocobaya, de la central de Ocobaya, y pertenece, por tanto, a la federación de Chulumani. Y es interesante por varias razones. Uno, porque desde el primer momento he sentido el aprecio y la gratitud, sobre todo la gratitud de la gente de los Yungas. Había representantes de Noriungas, Soyungas y también de Inquisibi, que son las tres provincias que conforman COFECAI, Federación de Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas. Y también, por supuesto, alguna gente, no del nivel más alto de ADEPCOCA. Digo no del nivel más alto porque desde el vicepresidente, el compañero Laura, de ADEPCOCA, están vendidos al gobierno. Y esto lo dijeron de una y muchas maneras los compañeros y compañeras que han estado presentes en esta presentación del libro. Un primer aspecto que quisiera resaltar de esta presentación es que no era una presentación formal de los que tantos que hay en las ciudades, sobre todo, o incluso en las universidades. No había formalidades. Esto fue un acto eminentemente político. Y no hay que tenerle miedo a la palabra política. No, no. Hacer política no es privilegio del gobierno ni de los masistas. Todos los ciudadanos y las ciudadanas hacemos política, nos demos cuenta o no. Y esta presentación del libro era política en el sentido que quienes participaron haciendo uso de la palabra en esta presentación manifestaron un posicionamiento claramente político. Uno, de reivindicación de los derechos que les corresponden a los compañeros y compañeras de los productores de hoja de coca de los Yungas, ¿no? Segundo, por supuesto, reivindicando la inmediata liberación de César Apaza. Y coincidieron en que César Apaza está injustamente detenido, secuestrado, torturado y víctima, y eso es lo que demostramos en el libro, víctima del terrorismo de Estado. Rápidamente veamos qué es esto de la tortura. Lo hemos dicho varias veces en este mismo programa, pero al amanecer, entre 3 y 4 de la mañana del 22 de septiembre del año pasado, 2022, César Apaza no solo fue aprehendido por agentes de inteligencia encapuchados, lo cual ya es una ilegalidad. Aparte que 3, 4 de la mañana nunca se hace una aprehensión, es también otra ilegalidad. Pero César Apaza fue secuestrado, no solo fue aprehendido, fue secuestrado. E inmediatamente después que lo trasladan de la sede de ADEPCOCA en Villa Fátima a la FELCCC de la calle Sucre, ahí empieza la tortura.
Una tortura, además, y por eso decimos terrorismo de Estado, porque quien manda y ordena la tortura y ejerce la tortura contra la humanidad de César Apaza es el coronel Sara Rojas. Siempre me olvido el nombre de este señor, debe ser tan malo. Rolando Rojas, el coronel, el comandante de la... Rolando Rojas, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, de la FELCC. Es el coronel Rolando Rojas, que personalmente ha comandado y ha ejercido tortura contra la humanidad de César Paz. Tortura que, de acuerdo al artículo 15 de nuestra Constitución, está prohibida, expresamente prohibida. No hay ningún atenuante. Expresamente nuestra Constitución, artículo 15, prohíbe la tortura. Y César Paz fue torturado bajo las órdenes del coronel Rojas. Y él en persona, el propio Rojas, ha torturado, pateado, golpeado a César Apaza y sobre todo golpeado y pateado en la cabeza de César Apaza, que después, poco tiempo después, va a devenir en el cuadro de hemiplegia, la parálisis de la mitad de su cuerpo, pero además embolia cardiovascular. Es decir, el resultado de esa tortura es que César Apaza sufre embolia. Segundo elemento, reitero lo de la secuestro, luego la tortura, y el tercer elemento importante, terrorismo de Estado. Y esto hay que decirlo con la mayor claridad posible. Y los compañeros y compañeras que participaron en la presentación del libro lo dijeron de una y varias maneras. Para quienes nos están escuchando y para no creer que me estoy inventando, esto que estoy diciendo está totalmente registrado. Todo el evento de la presentación ha sido registrado por la radio FM Bolivia. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en el Facebook, etc. Radio FM Bolivia ha registrado todo el evento de la presentación de un poco más de 2 horas de duración. Fue un acto, reitero, muy lindo, muy emotivo y, reitero, muy político también. ¿Por qué decimos terrorismo de Estado? Porque quienes torturan, quienes secuestran a César Apaza, no son delincuentes comunes, no es un hecho de delincuencia, no es un delito común. Son agentes pagados por el gobierno, en realidad con nuestros impuestos, quienes ejercen, torturan y maltratan a César Apaza. No es un hecho aislado, es algo absolutamente planificado, organizado y financiado por el propio Estado para encarcelar, para secuestrar y para torturar a César Apaza. Por eso hablamos de terrorismo de Estado. Como ustedes bien saben, voy terminando, terrorismo de Estado apareció cuando empezamos a enjuiciar en los procesos de recuperación de la democracia a los regímenes dictatoriales, sobre todo del Cono Sur, del famoso Plan Cóndor, etc. El Brasil de Geisel, la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet, Bolivia de Banzer. Estos gobiernos dictatoriales ejercieron efectivamente terrorismo de Estado contra quienes osaban oponerse a estos gobiernos u ofrecer algún tipo de resistencia. Lo que el gobierno del MAS está haciendo con César Apaza es terrorismo de Estado. Porque, reitero, una y otra vez son los agentes del gobierno quienes van a torturar, secuestrar a César Apaza. Están pagados por el gobierno, son servidores públicos, así los llama la Constitución, quienes ejercen tortura contra César Apaza. ¿Qué más dijeron los participantes y comentaristas del libro en Chulumani? Vale la pena aquí decir que quienes participaron era la directiva de COFECAI, tanto de varones como de mujeres. Estaba presente el compañero Carlos Choque, estaba presente la compañera ejecutiva de las mujeres, Gudelia Botitano. Estaban presentes los ejecutivos de la Federación de Chulumani, varones y mujeres. Eso es algo muy interesante en los yungas, que la organización no es solo bajo la dirección normalmente de un varón, que es lo que ocurre en el común de los sindicatos. En los yungas, toda la organización sindical es siempre un varón y una mujer. Chachahuarmipuniu, como dicen en Aymara. Estaban presentes entonces Federación de Chulumani, estaban presentes varios exdirigentes de ADEPCOCA y de COFECAI. Esto es algo muy interesante, incluso gente adulta mayor, que participaron de una manera realmente muy lúcida. Y estaban presentes los jóvenes, como estimo que saben nuestros oyentes. Yungas tiene también juventud yungueña,
que es una organización también parte de la organización sindical. Todos ellos manifestaron su palabra, primero reitero, apreciando el libro, y luego después pidiéndonos incluso que ampliemos el trabajo que está en el libro, que no solamente es César Apaza, que no solo es César Apaza, que no solo es ADEPCOCA, es también COFECAI, y todas las luchas heroicas vigilias, marchas que los yungas han ido desarrollando. Y todos coincidieron en que César Apaza está injustamente detenido, injustamente torturado, ilegalmente torturado además, ¿no es cierto? Y que por tanto se impone su liberación, por lo menos la detención domiciliaria para que se defienda en libertad, porque, y con esto cierro, César Apaza está en la actualidad en condiciones, lo han vuelto a trasladar de Chonchocoro a San Pedro, pero está en condiciones de salud muy, muy delicadas, muy delicadas. No logra recuperarse, reitero, ni de la embolia ni de la hemiplegia, de la parálisis de medio cuerpo. Está en condiciones muy complicadas. Se teme incluso que se nos pueda morir César Apaza, bajo, reitero, el dominio del Estado, del gobierno, a través del régimen de penitenciaría sobre todo, y del propio Ministerio de Gobierno también. Pero lo interesante es que entonces los participantes todos, al unísono, y esto es algo realmente sorprendente, que desde sus propias expresiones, varones, mujeres, jóvenes, viejos, etcétera, todos coincidían en que César Apaza debe ser liberado, porque está injustamente detenido. Ojo, hasta ahora, 10 meses ya de detención, el Ministerio Público no ha logrado demostrar una sola prueba. ¿De qué se acusa a César Apaza? De haber, disque, promovido el incendio del mercado paralelo, del puesto de venta ilegal que estableció Alanes y compañía allí en Villa Fátima. El Ministerio Público hasta ahora no ha logrado una sola prueba de la participación de Apaza en ese incendio, asalto, etcétera, del mercado paralelo. No hay. Por tanto, se impone su liberación. Segundo, por las condiciones extremas de salud en las que está, tiene que ser por lo menos atendido en su casa, en domicilio. No puede continuar en la cárcel porque, reitero, si continúa en la cárcel, hay riesgo de muerte de César Apaza. Y quizás lo más importante es que hay una voluntad de lucha realmente sorprendente, emocionante lo que hay en los yungas. Todos coincidieron en que la lucha continúa. Todos coincidieron en la crítica a las políticas represivas del régimen masista. Y todos coincidieron en que la lucha continúa hasta lograr la recuperación de todos nuestros derechos, la liberación de la propia hoja sagrada, y además desde una zona, una región que, de acuerdo a la propia Constitución, es considerada originaria y ancestral. En cambio, gran parte de la zona de Chapare, como ustedes saben, es excedentaria. Y que por esta ley tan inadecuada como es la 906, la ley de la coca, el Chapare apareció más favorecido que los yungas, y varias zonas tradicionales de los yungas, no solamente la Asunta, sino también Apolo, está siendo reprimido, erradicado, etc. Pero todos coincidieron en esta voluntad heroica de lucha, y que la lucha continúa por la liberación. Como ustedes bien saben, no solamente es César Apaza que está detenido, hay varios dirigentes, decenas de dirigentes de ADEPCOCA, de COFECAI, de la Juventud Yungueña, incluso como el compañero Uría, que están detenidos, y se reclamó en esta presentación la liberación de todos estos compañeros y compañeras, porque también hay mujeres que están detenidas. Entonces fue para mí muy satisfactorio, reitero, este encuentro entre un trabajo académico como es un libro y esta voluntad de lucha tan manifiesta, tan latente, tan emotiva como la que yo pude sentir de una manera muy rica, de verdad. Para mí fue... Yo, por mi edad, tengo muchísima experiencia en presentación de libros. Este ya es mi 14º libro, entonces tengo mucha experiencia, pero esto fue realmente especial para mí porque la gente de los yungas, la gente de Chulumani, es una gente muy generosa, muy agradecida y con muchísima voluntad de lucha. Así que por todo ello, desde aquí va un agradecimiento muy especial para los compañeros y compañeras de Chulumani. Bueno, gracias, José Luis, muy importante esta lucha por César Apaza.
están diciendo algunos que, bueno, que deberían liberarlo ahora el 3 de agosto. No sé bien el trámite 6, judicial. 6 de agosto va a ser el próximo juicio. Sí, ahí se Bueno, va a hacer varios alegatos para que se lo para que lo libere. liberen, pero hasta ahora lamentablemente no parece lo más probable, aunque obviamente hay una campaña Fuerte. Sí, por lo fuerte. que en varios momentos lo dijo aquí en este programa, y eso hay que ponerlo de relieve, Miguel. Beto lo ha dicho de una manera muy, muy lúcida, ¿no? ¿Qué es César Apasa para el gobierno? Es un trofeo político. Claro, Y el trofeo político, así hagamos todas las cosas legales, correctas, no lo va a soltar porque y eso lo dijeron también en Chuluma. El mensaje del gobierno es clarísimo. Si se movilizan, si luchan, si son consecuentes, les va a pasar lo que le está pasando a César Apasa, ¿no? Entonces, es un disciplinamiento muy, muy, muy claro de parte del gobierno. Pero nada de ello nos tiene que menguar en la lucha por los derechos de compañeros como César Apasa, un líder además cuyo reconocimiento, y esto en el video de FM Bolivia lo pueden ver, hay un reconocimiento, un cariño tan grande hacia César Apasa que realmente es emocionante, Miguel, emocionante, y para nuestros oyentes también, porque pocas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, se puede ver ese cariño que le tiene la gente a un líder, a un dirigente como César Apasa. claro. Bueno, no, es que justamente eso y la movilización de yungas puede obligar al gobierno a soltarlo. Es decir, como siempre el gobierno quiere quedar, bueno, por eso se entendió con los dirigentes de yungas, a cambio de no meterlos presos, dijo, bueno, no nos meteremos presos a ustedes. Entonces hay que continuar, obviamente, la presión para que el gobierno deje claro, el gobierno se lava las manos, dice nosotros no tenemos nada que ver, es la justicia, pero claro, eso no es verdad. Es decir, es verdad que es la justicia, pero una justicia subordinada. Bueno, gracias, José Luis. Buenas noches, Eliseo.